Séneca. Recepción del estoicismo en Roma. La doctrina de la Estoa empezó a introducirse en Roma durante la segunda etapa de la escuela. Se advierte en los representantes de esta fase una tendencia al eclecticismo como reacción a los ataques de los académicos contra el dogmatismo estoico. Además, es resultado de los primeros contactos con el mundo romano, más interesado por las cuestiones prácticas que por las especulaciones teóricas. Este sincretismo caracteriza de modo generalizado la implantación de las distintas escuelas helénicas en Roma. Puede observarse de forma paradigmática en los escritos de Cicerón, que por otra parte tuvo el mérito de crear un vocabulario filosófico latino y de reunir y exponer con claridad el pensamiento griego. Durante su larga pervivencia histórica, la doctrina estoica no constituye un cuerpo unitario. En el estoicismo medio, Panecio suavizó el rigorismo de los primeros representantes e imprimió una tendencia más práctica en la escuela. Rechazó el ideal de la apatía, dio más valor a los bienes externos y negó la posibilidad de la existencia del sabio, proponiendo como fin para la vida el progreso moral propio de los que se han propuesto la virtud. Posidonio rescató algunas de las teorías antiguas, pero a la vez enriqueció el pensamiento estoico con influencias platónicas, sobre todo referentes a la concepción dualista de la relación cuerpo-alma y la doctrina de la preexistencia de las almas. La filosofía estoica tuvo una buena acogida en Roma por el atractivo de su ideal de excelencia moral y de virtud. Además, proporcionaba la posibilidad de conseguir un ámbito interior de seguridad en momentos particularmente inestables por las guerras civiles y más tarde por la arbitrariedad de algunos emperadores. Cuando adquiere madurez el estoicismo romano, se hace más nítido el interés prioritario por la filosofía moral y la apertura al diálogo con otras escuelas, aunque sin abandonar la tradición que enlaza con la primitiva estoa. También caracteriza a los representantes de esta nueva etapa cierta tendencia a superar el materialismo del estoicismo anterior. Lucio Anneo Séneca es uno de los principales representantes del estoicismo romano junto con Epícteto y Marco Aurelio. Algunos aspectos de su formación y personalidad. Séneca recibió y cultivó a lo largo de su vida una rica cultura humanística. En sus obras se refleja un amplio conocimiento de la historia y de la literatura. Además, se interesó también por cuestiones muy variadas como la geografía y costumbres de otros pueblos o los fenómenos naturales. Se plasmó en las naturales cuestiones y en otras obras que se han perdido, que se podrían inscribir en la tradición de las enciclopedias romanas, Varrón, etc. Recibió en el hogar paterno una sólida formación retórica, para la que se mostró especialmente dotado, como se refleja en el estilo de su prosa y en la fama que adquirió como orador. Su primera formación filosófica corrió a cargo del pitagórico Sotión de Alejandría y de los estoicos Fabiano y Atalo. Los tres eran discípulos de la escuela de los Estios. Además, se refleja en sus escritos el conocimiento de los principales representantes de la Estoa, tanto de la primera etapa, Zenón, Cleantes, Crisipo, etc., como de la segunda, y la obra de filósofos de las otras escuelas griegas, en particular del epicureísmo, frecuente interlocutor de su reflexión. Probablemente en bastantes casos no se trataría de una lectura directa, poco asequible en aquella época, sino a través de compilaciones. La vida de Séneca comprende una gran variedad de actividades: filósofo, jurista, político, pedagogo, literato, director de almas. No descuidó tampoco la administración de sus bienes. Tuvo fama entre sus contemporáneos por su notable conocimiento de las técnicas agrícolas y es sabido cómo hizo rendir los favores de Nerón hasta el punto de reunir una de las principales fortunas del imperio que tantas envidias y enemigos le procuró. Este contacto con tan diversas dimensiones de la vida enriqueció su personalidad. Unido a su temperamento realista y a una aguda capacidad de observación y de análisis psicológico, le proporcionó un profundo conocimiento del hombre que resultó campo abonado para su reflexión ética. Séneca, filósofo estoico. Interesa señalar que la obra de Séneca ofrece un contenido filosófico determinado, es decir, en sus escritos podemos encontrar algo más que la inspiración del drama trágico de una búsqueda personal y subjetiva de la sabiduría, como se ha acentuado en algunas interpretaciones de su pensamiento. En el hecho de su adscripción al estoicismo influyeron ciertamente sus maestros, pero también se advierte una sintonía con su talante personal y su orientación especulativa.